buenos días a todos. Muchas gracias por la presencia en este acto. ¿No se oye? Bueno, que muchos buenos días a todos y gracias por la presencia en este acto. Vamos a hacer una mesa redonda alrededor de un texto que se llama Ahora le toca el Valle, escrito por Rodrigo Escobar Navia por allá a finales de los años 1970. La idea de este texto provino de hubo una conferencia aquí para inaugurar este salón hace unos 3 o 4 años, en el que participó Carlos Humberto Ortiz aquí a mi izquierda, y José María Rojas, que estaba en el auditorio, por alguna razón, al escuchar la intervención de Carlos, recordó que tenía en sus manos este texto y que era un texto que nunca había sido publicado y que merecía mejor suerte ser conocido. Entonces lo trajo a la facultad y aquí se tomó la decisión de publicarlo como lo estamos haciendo ahora, por lo menos en esta edición preliminar. Debo observar que Rodrigo Escobar fue una persona que Rodrigo Escobar y su hermano Álvaro, hay que decirlo, ambos, Álvaro y Rodrigo, fueron personas supremamente próximas a la Universidad del Valle en esa década de los 70 y de los 80. Álvaro Escobar fue rector de la universidad, murió a los 38, 39 años siendo rector, y a Álvaro Escobar se le debe en cierta forma a la universidad que se creó a finales de los años 70, fue la misma universidad que se desbarató por allá en los años 1990. Todo ese esfuerzo de creación de la universidad en una buena medida se lo debemos a Álvaro. Y igualmente a través de Álvaro pudimos establecer contacto con su hermano Rodrigo, que también estuvo muy cerca de nosotros. Recuerdo una anécdota por allá en el año 1981, que habíamos creado recientemente el programa de sociología contra la oposición de algunos sectores de las élites regionales, que me imagino tenían en la cabeza la idea de que ser sociólogos era ser revolucionarios y que la sociología era una rama subversiva. Tuvimos dificultades inicialmente por el año 79-80 de rechazos pues, en el ministerio para la creación de ese programa, y Rodrigo Escobar de cierta forma nos dio la mano con este programa. En el año 81 lanzamos el capítulo de sociología regional del Valle del Cauca, y Rodrigo Escobar, siendo alcalde de Cali, nos dio el espaldarazo de asistir y con su presencia poder darle legitimidad a lo que nosotros estábamos haciendo. Creo que eso es una cosa que debemos recordar. Bueno, la historia de este texto, cómo este texto surgió, es una cosa que José María Rojas me había comentado, que no me la quiso contar ahora, porque él va a narrar la anécdota de esa historia. Bueno, quiero resaltar que aquí tenemos la presencia de Melba Escobar, una hija de Rodrigo Escobar, y de Eliana Bonilla, sobrina de Rodrigo y de Álvaro. Muchas gracias pues por la asistencia. La mesa redonda está conformada por Carlos Humberto Ortiz, José María Rojas y Mauricio Cabrera. Carlos Humberto Ortiz pues, es una persona bastante conocida entre nosotros. No hay necesidad de mucha presentación. En este momento, pues, digamos, su último gran logro académico es un texto de alto nivel que creo que está a punto de ser publicado. Se llama El crecimiento económico y diversificación productiva. Un análisis de largo plazo, sobre la economía colombiana, que ya nos la presentaba aquí en este auditorio. José María Rojas fue profesor de esta facultad durante muchísimos años, se jubiló hace unos 8 o 10 años más o menos, un poco más. Casi 20. Tenemos también el recuerdo de José María, que creo que se fue solamente ayer. Bueno, José María es un súper especialista en el tema rural y en el estudio de las comunidades indígenas. Después de jubilado, tenido una actividad de producción intelectual bastante intensa, ha publicado
ha publicado varios libros, un trabajo con Klaus Metzger sobre la izquierda en los archivos de la Unión Soviética, ha publicado otro libro que se llama La estrategia del terror en la guerra de los campesinos, en la guerra de la conquista, perdón. Y recientemente la universidad le publicó una recopilación de ensayos producidos en aquella época. Nuestro otro invitado, digamos, el invitado externo, es Mauricio Cabrera, que es bastante conocido en términos regionales por una excelente columna que tiene los domingos sobre, casi siempre sobre temas económicos, sobre otra clase de temas. Mauricio es filósofo, originalmente es filósofo de la Universidad Javeriana, tiene magíster en Economía de la Universidad de los Andes y es PhD de la London School of Economics. Ha desempeñado actividades en el campo académico, en la Universidad Externado de Colombia, en la Universidad de los Andes, en la Universidad Javeriana, y ha publicado numerosos artículos en política monetaria, cambiaria, fiscal, sistema financiero, ética empresarial, y en el que se ha desempeñado como presidente, director y consultor de importantes empresas públicas y privadas. Incluso ha sido candidato a la rectoría de la Universidad de Colombia. No sé por qué no aceptó la última. Bueno, entonces le voy a dar la palabra a Carlos Humberto para que nos haga una primera presentación, luego hablará José María Rojas y luego Mauricio, que se referirá ya de manera más directa al contenido del documento de Rodrigo Escobar. Muchas gracias, Alberto, por la presentación. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia en este evento. Consideramos muy importante. Estamos en cierta medida honrando la memoria de Rodrigo Escobar Radio. Nosotros creo que somos poco propensos a los adjetivos, pero creo que en este caso nos encontramos en el caso de un hombre, un humanista, además de economista, una persona de alto nivel intelectual, como va a tratar de exponer a continuación. Ayer volví a leer el documento. Creo que podría estar hablando varias horas sobre este tema. Es multidimensional. Ahora le toca al Valle, es una reflexión de largo aliento sobre la situación del Valle en 1976, teniendo en cuenta la historia económica y política de Colombia, básicamente desde finales del siglo XIX en adelante. Quisiera mencionar al respecto, y ahora se lo va a recalcar con seguridad, que este es uno de los espacios en los cuales los dos departamentos podemos, digamos, interactuar y dialogar: la historia económica, el desarrollo económico, la visión de la región y el país de largo plazo, porque necesariamente las dimensiones económicas con las políticas, con las históricas, están ampliamente relacionadas. Bueno, ahora le toca al Valle. Es un título muy sugestivo, está escrito en 1976 y básicamente, para resumir, lo que él plantea, lo que nuestro autor plantea, Rodrigo Escobar Navia, es que al Valle le tocaba tomar la posta del liderazgo que había llevado hasta entonces Antioquia en temas del desarrollo económico y social. Hoy sabemos que eso no ocurrió, pero eso no lo demerita, me apresuro a aclarar. Algunas cifras de nuestro trabajo nos reflejan. En 1969, el Valle del Cauca participaba en el 20% del producto industrial manufacturero de Colombia. Para 2007, esa participación ha caído al 13.5%. En términos del Producto Interno Bruto, entre los años 60 y 69, el Valle del Cauca participaba en el 13% de la generación del PIB. Para 1990 había caído al 11.5%, para el 2008 estábamos en el 11%, y ahora en 2013 se dice que estamos en el 9.6%. O sea,
porque el Valle no lideró a Colombia, sino que se rezagó con respecto al desarrollo de esas regiones que ganaron en esta configuración del nuevo modelo de desarrollo que, digamos, se abre a partir de 1970. Más aún, a partir de los años 70, la economía colombiana experimentó una tendencia a la desaceleración económica, que fue una reversión dinámica, digamos, del desarrollo económico. Si tenemos en cuenta que en las primeras 7 décadas Colombia ha experimentado una tendencia a la aceleración del crecimiento. Evidentemente, Rodrigo Escobar Navia también notó, tuvo esa gran visión, tuvo esa gran capacidad de ver que en los años 70 estábamos en un punto de inflexión en el desarrollo económico y social de Colombia, y planteó condiciones que hubieran podido llevarnos a una situación mejor y que no se dieron. Como lo digo en el prólogo que hice en el texto, obviamente esto no dependía de la visión de un gran hombre, dependían de muchas otras condiciones. No sé si me animo ahora, trato de hablar sobre el asunto porque no quiero extenderme demasiado. Y por eso es que digo que su visión fracasada no lo debería. Porque realmente lo que pasó es que las fuerzas del destino, como diría Platón, se confabularon para que lo que él soñaba no se diera. Y sin embargo, como lo digo al final del prólogo, creo que la gran lección que nos dejó Rodrigo Escobar Navia es que soñar es una condición necesaria para el desarrollo. Como dice Landes en La riqueza y la pobreza de las naciones, algunas cosas nunca sucederán si uno no hace que sucedan. Y Rodrigo estaba planteando que era necesario que las hiciéramos pasar, y no pasaron. ¿Qué pasó? Bueno, habría que entrar a analizar algo de ese análisis que hemos realizado en el texto que mencionaba anteriormente Alberto, pero muchos otros autores también han reflexionado sobre el asunto. Bueno, Rodrigo Escobar Navia es una persona multifacética, una persona con una sólida preparación académica. Uno se sorprende de la cantidad de referencias tan amplias desde el punto de vista económico, histórico, social que tiene Rodrigo Escobar Navia. Para mencionarlas que tienen que ver desde el punto de vista histórico, sus referencias a Marx con los esquemas de reproducción ampliada, sus referencias, por supuesto, al pensamiento estructuralista, sus referencias sobre Galbraith, economista norteamericano, en relación con el tema de la industrialización, sus referencias a Schumpeter, muy próximo también a las teorías de Hirschman y Leontief sobre la transformación estructural, y también a las referencias a su maestro Perroux en Francia, que me había planteado la teoría de los polos de desarrollo. De hecho, si nosotros quisiéramos ir bien al fondo, aunque ese trabajo está por hacerse, la propuesta que ahora le toca al Valle, en cierta medida, es una consecuencia de esa teoría del polo de desarrollo. El primer polo había sido Antioquia, y ahora el polo tenía que seguir siendo el Valle del Cauca. No fue, pero pudo ser, o de pronto podría ser hacia el futuro. Para nosotros este pensamiento es fundamental hoy en día. Hoy en día la Universidad del Valle, por la Gobernación, está realizando un estudio de prospectiva para plantear un plan de desarrollo Valle 2032 que tiene antecedentes en el plan maestro del 2002, que estuvo planteado en 2003 a 2015, que tiene antecedentes a su vez en el informe Monitor de 1995 sobre el desarrollo del Valle del Cauca y sobre Cali, sobre todo. Y en todos los informes se ha venido imponiendo hoy en día, por ejemplo, las Naciones Unidas y la CEPAL muestran muy claramente que es fundamental que haya una visión y un consenso hacia el futuro para que una sociedad se pueda organizar y pueda remar todos en la misma dirección para lograr los objetivos que se proponen. Y esa es una de las primeras cosas que uno encuentra en las recomendaciones que al final hace Rodrigo Escobar Navia, la necesidad de buscar un consenso sobre el desarrollo. Bueno, yo hubiera querido hacer análisis de lo que aquí se plantea, pero como les digo, seguramente en el día de las 2 horas,
Solamente quiero mencionar algunos aspectos que son fundamentales. Bueno, antes de eso, es que esto es tan rico. Es increíble la manera como ubica, digamos, Rodrigo Escobar Navia la problemática del Valle. Primero que todo, estudia el contexto económico de Colombia al principio del siglo IX. Acuérdense que estábamos todavía bajo el influjo de la regeneración, un proyecto de Estado nacional centralizado, jerárquico, autoritario, confesionalista y gramatical. Cuidado a la sofística, pero que tiene una virtud, la virtud de plantear un proyecto de desarrollo nacional que posiblemente no hubiera sido posible en el esquema de los 9 estados federales que existían o que se habían conformado con la Constitución de Remelo de 1863. Y que a partir de Rafael Reyes, de 1904 hasta prácticamente 1970, con el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, permitió un cierto consenso de las élites para que hubiera un proceso de desarrollo de industrialización que fue en cierta medida responsable de la situación económica de Colombia. Después de 1970, esto no hace parte de lo que plantea Rodrigo Escobar Navia, sucedió algo muy importante. Mi modo de ver lo que pasó fue que las élites decidieron dejar de utilizar la política económica para incentivar o potenciar los sectores potenciales y se dedicaron a utilizar la política económica para incentivar y potenciar los sectores ya existentes. Un problema del presente rindiéndose ante el pasado y renunciando al futuro. Creo que esa es la clave de la industrialización y me parece que en ese sentido Rodrigo Escobar Navia nos da algunas puntadas muy interesantes. No obstante, como presidente de Azocaña, como una persona que representaba a su sector, pues se planteaba también la necesidad de que hubiera un desarrollo más equilibrado, planteaba la necesidad de que se evitara lo que en la agenda económica se llama el sesgo antiexportador, que le había permitido al gobierno industrialista utilizar los excedentes del sector agrícola para financiar el proceso de industrialización, y pues estaba más cercano, digamos, a las visiones neoclásicas de un cierto orden en la asignación de los recursos según las ventajas comparativas. No obstante, allí es contradictorio. Rodrigo Escobar Navia también menciona, por ejemplo, en la visión de Gabriel, no solamente la importancia de seguir manteniendo que la industrialización no se siga basando en la sustitución de importaciones, sino también en los desarrollos con eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás, para llegar, digamos, a producir bienes más complejos como se hacían en los países, como se hace en los países desarrollados. Todo eso está aquí, inclusive las contradicciones creo que son ricas, y me parece por lo tanto que más que explicarles lo que está sucediendo aquí, lo que yo quiero es invitarlos a que lean el documento, porque nos da muchas claves. También con respecto, por ejemplo, a la condición social de la élite vallecaucana, puntadas muy interesantes para entender lo que pasa hoy en día y lo que viene pasando. Y lo que plantea en su texto es que la élite vallecaucana pues tuvo, digamos, a diferencia de la élite o del empresariado antioqueño, plantea que el Valle del Cauca, en sus propias palabras, es más moderno que modernizante, en el sentido de que la modernización del Valle del Cauca en cierta medida fue inducida desde fuera. Menciona el papel de los paisas, de los empresarios cafeteros, de los inmigrantes, y de esa manera explica esa actitud de ser pasiva y dependiente, insegura en algunas ocasiones y aversa al riesgo, que es, digamos, todo lo contrario de lo que se requiere para tener una visión y una actitud empresarial fundamental para el desarrollo económico. Por eso en sus recomendaciones él habla de la necesidad no solamente de formar un consenso, sino también de impulsar la cultura empresarial. Es de las primeras veces que uno encuentra este tipo de pensamiento para el Valle del Cauca, la necesidad de impulsar las sociedades anónimas. En el momento de estar desarrollando el mercado de capital en Colombia,
que Rodrigo Escobar Navia planteaba la necesidad de tener integración y participación, o sea, una visión más democrática. Y sobre todo, él es muy insistente en lo que tiene que ver con el desarrollo personal y social del trabajador, y menciona específicamente la educación, la salud, la seguridad, la justicia, la participación, la recreación, la cultura y una mayor equidad campo y ciudad. En este último aspecto, por ejemplo, era completamente contradictorio con la visión de Kerry, que planteaba que más bien el campo podía desocuparse, que nos ocupáramos de las condiciones sociales de la ciudad, generando un cierto desequilibrio que a la postre yo creo que fue perjudicial para el desarrollo de Colombia, porque dejamos de pensar en el bienestar del campo y la ciudad se llenó de tumultos, y atender el bienestar de todas las ciudades pues fue algo muy complicado y fue fruto de muchos conflictos, semilla de muchos conflictos en Colombia. Bien, una última cosa quiero decir, pues, escribiendo hacia 1970, habiendo conocido de primera mano la situación de violencia que se generó durante el periodo denominado la violencia con mayúsculas en el sentido siempre Alberto, que a mí me da la impresión de que Rodrigo sobreestima el papel del Frente Nacional. Por supuesto que fue fundamental, fue un papel fundamental como mecanismo de apaciguamiento, un mecanismo de generación de consenso, de participación, pero también olvida un poco que también fue un mecanismo, digamos, de contención del desarrollo democrático, de contención de los reclamos populares que habían generado en cierta medida la situación de la violencia, que explicaba el sufrimiento de Gaitán, que explicó, digamos, posteriormente las reivindicaciones sociales de Gustavo Rojas Pinilla, que dieron posteriormente origen a la NAPO, y pues que siguió alimentando, digamos, la situación de conflicto por la desigualdad social que existe en Colombia. El mismo López Miquelsen en su momento denunciaba, digamos, el carácter democrático y los problemas que podía generar hacia el futuro el Frente Nacional, pues por su carácter exclusivo y por su carácter, digamos, burocrático, que en cierta medida explica un poco el deterioro, digamos así, de los partidos como aparatos, digamos, de pensamiento y desarrollo. Bien. Finalmente quiero resaltar que a pesar de que él mismo reconoce de que en su texto existe un cierto chauvinismo antiindustrial, él se apresura a negar esta situación. Lo que plantea es que se requiere un desarrollo más equilibrado entre el campo y la ciudad, donde la agricultura cumpla un papel fundamental para el bienestar, digamos, de la población del sector rural. Una visión que era muy diferente a la que se está imponiendo del planteamiento, digamos, conservador que había impulsado el Plan Colombia de Kerry. Finalmente, pues como ustedes verán, esto no es un análisis, es un sobrevuelo de todos los aspectos que menciona Rodrigo Escobar Navia. Supongo que Mauricio y José María harán reflexiones más profundas. Yo solamente quiero invitarnos a que lean el documento, porque realmente es un hito, digamos, en el pensamiento del desarrollo económico regional y para el Valle del Cauca. Muchas gracias. Bueno, me complace estar aquí en la facultad, en la invitación que me hace en esta ocasión, tan significativa para mi vida personal. Me agrada mucho que Nelva Escobar, la hija menor del doctor Rodrigo Escobar, cuando lo conocí, ella creo que estaba recién nacida. Es decir, este documento que hoy comentamos casi que antecede al nacimiento de Melvin.
Voy a contarles algunas cuestiones que posiblemente tienen hoy relevancia o invitan a la lectura del documento escrito por el doctor Rodrigo Escobar Navia. Voy a contarles algunos recuerdos, en realidad, que giran en torno a este documento y, por consiguiente, a la persona del doctor Rodrigo Escobar Navia. Una idea directriz de estos recuerdos está en esa frase que consigna Carlos Ortiz en el prólogo: lo que pudo ser y no fue. Conocí a el doctor Rodrigo Escobar Navia cuando vine de disfrute de una comisión académica que me daba la Universidad de Antioquia, donde estaba vinculado, y vine a hacer el trabajo de campo de una investigación sobre la formación de la clase obrera azucarera. Y en febrero de 1977 le fui a su oficina para presentarme y solicitarle el apoyo para poder realizar mi trabajo de campo en el sector azucarero. En ese momento, lo más importante que consideré como para convencerlo era decirle que mi investigación tenía una financiación de la Fundación Ford y que yo estaba interesado en hacer un análisis de la formación del mercado de trabajo en el sector azucarero. Efectivamente, la Fundación Ford, gracias al apoyo de Gustavo de Rú, que está aquí, y de Francisco Leal, en el Comité de Estudios Rurales, decidió financiarme este proyecto de investigación. Le conté en ese momento al doctor Escobar dos motivaciones importantes me habían ante una pregunta que me hizo de si yo conocía el recientemente publicado estudio de desarrollo sobre la industria azucarera y panelera en Colombia. A esa pregunta le respondí que justamente la motivación de venir a hacer ese trabajo aquí en el Valle del Cauca era la importancia que revestía ese trabajo de desarrollo y que en particular me parecía que tenía una importantísima contribución teórica por lo que respecta a la sociología en la manera en que quedaba tan claro y transparente que la convergencia espacial, social del sector económico y la región. Y que otro motivo, desde luego, era el de la reciente huelga del ingenio Roldán. Luego, me preguntó qué en particular me motivaba en mi estudio
el hecho de la huelga en Río Paro. Yo no me esperaba esta pregunta y rápidamente contesté que desconocía en lo fundamental el acontecimiento más allá de lo que era la información de prensa. Me dijo que yo había hecho una buena lectura del estudio de desarrollo y eso me volvió a dar ánimo. Y manifestó que quería conocer, que si yo tenía escrito el proyecto, que a él le gustaría leerlo. Y que me iba a dar una carta de recomendación para cada uno de los gerentes de los ingenieros azucareros a fin de que me recibieran y yo pudiera hacer mi trabajo de campo. Yo no había pensado hacer una carta de recomendación para cada uno de los gerentes de los ingenieros y como mi proyecto de investigación, el texto del proyecto era la formación de la clase obrera azucarera y no el mercado de trabajo. El mercado de trabajo pues era un componente, digamos, del objeto principal de mi investigación, y yo ya le había dicho al doctor Navia que iba a estudiar era el mercado de trabajo. Me vi en la necesidad de redactar rápidamente una versión de mi proyecto en los términos en que lo había dicho ante él, la formación del mercado de trabajo en el sector azucarero. Debo decir hoy que esto me produjo cierta angustia y cierto malestar porque me sentía violando la ética del investigador. Posteriormente, cuando tomé contacto con los sindicatos y me vi obligado a redactar el texto de nuevo para los sindicatos, me di cuenta que, por el contrario, este ejercicio me estaba sirviendo de manera sorprendente para entender el conflicto de clase. Quiero recordar que mi trabajo de campo fue exitoso y fue un trabajo largo de más de 10 meses y muchas oportunidades, bueno, no muchas, pero varias oportunidades ante interrogantes difíciles sobre algunas cuestiones muy concretas de las relaciones laborales, de los perfiles de la gestión de los empresarios. Me lancé a preguntarle directamente y él me despejó con gran transparencia estas dudas y me evitó precisamente equivocaciones o errores que me hubieran hecho imposible continuar en el trabajo de investigación. En ese momento o en esas circunstancias me sorprendía cada vez más la claridad intelectual, la apertura ideológica y la transparencia moral del doctor Rodrigo Escobar Navia, pues ante un profesor sociólogo de la Universidad Nacional, y que obviamente no le había contado cuando me preguntó por qué me interesó, por qué uno de los factores que me motivó a hacer el estudio había sido la huelga de trabajadores de Río Paro, y nunca se lo conté, pero ahora se lo cuento a ustedes. Una delegación de los trabajadores en huelga fue a la Universidad de Antioquia, fue al Departamento de Ciencias Sociales, con el objeto de divulgar los pormenores de la huelga y la situación en que estaba, y nosotros
conmovidos ante este hecho, fuertemente impresionados, decretamos un paro de solidaridad en el Departamento de Ciencias Sociales con los trabajadores de escuela del ingenio Río Pardo. Yo en ese momento no sabía que el doctor Rodrigo Escobar Navia había tenido como profesores, ya lo mencionó Carlos, a François Perron, teoría del desarrollo, pero también había sido alumno de Maurice Diverger, había sido alumno del sociólogo Raymond Aron, y por consiguiente estaba al tanto de estas teorías estructuralistas de las ciencias sociales, pero algo más especial, había sido alumno del destacado marxista Henri Lefebvre en su curso de sociología urbana. Después, cuando supe esto, y justamente cuando al final de mi trabajo de campo me lo fui a agradecer, me entregó el documento, ahora le toca al baño, y me dijo, esto le puede servir de pronto para su trabajo. Y yo lo incluí dentro de la voluminosa magnitud de documentos que tenían levantados, y desde luego ya en Medellín de regreso lo leí. Y este documento me produjo una muy grata impresión, porque me permitió una aclaración conceptual que me rondaba y que me preocupaba en torno al concepto de la conciencia de clase. Yo, cuando estaba en la Universidad Nacional, recuerdo y leí muy bien y conocí el proyecto de doctorado, el documento básico para la investigación que hizo Daniel Peco como alumno de Alain Touraine, pero eso sobre la formación de la clase obrera colombiana, y allí como gran aporte que venía de Touraine, hacía una distinción entre conciencia de nación, conciencia de clase, y creo que conciencia del desarrollo. No recuerdo muy bien. Yo en la lectura de ese documento y en ese momento recuerdo que me resultó absolutamente claro que con este documento incorporado al análisis y al desarrollo de mi trabajo de mi investigación me permitía refutar contundentemente los argumentos de Daniel Peco, puesto que es absolutamente imposible concebir que pueda haber una conciencia de clase que no sea conciencia de nación y que no sea conciencia de desarrollo y futuro del conjunto de la sociedad. Eso era, a su vez, tremendamente problemático para la perspectiva marxista universalista de la conciencia de clase, porque si era válido para la burguesía, pues también para el proletariado tendría que ser válida. La conciencia de clase del proletariado, si no es conciencia de nación y de futuro para toda la sociedad, no tiene sentido. Nunca creo haber escrito esto, nunca creo haberlo comunicado. Hoy se lo cuento, y además tenía que reorganizar la escritura de mi trabajo de investigación para colocar en su lugar este documento, este aporte. Y eso me llevó entonces a
tener que hacer más allá de lo inicial que fue y en torno a lo cual esperaba escribir el informe final, texto final de la investigación, que fue la formación de la región y del sector azucarero, que fue lo único que terminé de escribir y que se publicó como los empresarios y la tecnología en la formación del sector azucarero 1860-1980. Y lo demás, la segunda parte, que trataría sobre la formación de la clase obrera en el sector azucarero, y la tercera parte, que sería sobre la negociación y el conflicto de clase en el sector azucarero, pues nunca lo llegué a escribir. Lo que pudo ser y no fue, también estuvo presente en mi proyecto de trabajo intelectual. De alguna manera, más en el orden del inconsciente, hay mucho inconsciente en torno a este documento para su publicación, incluso. Porque me acordé de él cuando oí a Carlos, la exposición de Carlos Ortiz. Yo llevaba 9 meses cuando me jubilé. En la facultad solo lo central, lo que constituía el eje de las discusiones era la coyuntura, y todo lo que publicábamos y estudiamos era sobre la coyuntura. Por fin, al escuchar que hay una visión de largo tiempo, me suscitó y inconscientemente apareció este documento. Y lo que le dije a Carlos, yo creo que vale la pena que la vean, ya que estás tratando la duración, la visión estructural. Y bueno, la decisión de publicarlo pues fue Carlos que dijo, esto hay que publicarlo. Posiblemente yo aplazaba la escritura porque esperaba que la coyuntura cambiara y que la coyuntura enrumbara en la dirección de este documento. Es decir, que la realidad, muy hegelianamente, tal vez, eso siempre lo he tenido esa impresión, muy hegelianamente esperaba que la realidad se ajustara a esta perspectiva. Y hubo momentos en que creía que iba a ser así. El doctor Rodrigo Escobar Navia llega a ser ministro de gobierno de Belisario Betancur, y uno se cerraron una cantidad de expectativas. Se va a reencutar otra vez. Y bueno, y ahí está esa persona tan importante que estaría participando, incluyendo a la elección. Pero la cosa no duró mucho, se derrumbó. Y en el fondo, uno no pierde, tal vez yo no perdía las esperanzas, hasta que finalmente las perdí, y cuando las perdí ya no se escribió esto. Y el documento, eso pues me extraña, posiblemente no lo tenía nadie más, y si otro lo tuvo o no lo leyó, no se interesó por él. Creo que lo escribió con el propósito de suscitar reflexión y discusión en el sector azucarero sobre la coyuntura histórica que se vivía en esa mediados de la década del 70, cuando termine el Frente Nacional, y cuando a ustedes les parecería extraño, pero a mí no, después, que comparara la coyuntura del fin del Frente Nacional con la muerte de Stalin o la muerte de Franco para la sociedad soviética y la sociedad española, respectivamente, como hecho de ruptura con un antecedente. ¿Por qué? Pero no solamente tenía, digamos,
recuerdo no solamente era el documento lo que me decía a mí, que ahora le puede tocar al Valle. No era solamente el documento escrito por el doctor Escobar. Voy a mencionar, a recordar dos cuestiones, una del orden colectivo, es decir, del orden del sector, y alguna de orden individual. En ese momento, el sector económico más organizado socialmente en Colombia, y quizá en toda América Latina, era el sector azucarero del Valle del Cauca. No solamente tenía el gremio azucarero, que básicamente convergía con los intereses de los ingenios azucareros, es decir, la industria propiamente, sino también con todos los productores de caños, propietarios de tierra, productores de caños, vinculados a esa agroindustria. Y existía también la Asociación de Proveedores de Caña, PROCAña, que es de aquellos cultivadores independientes, cultivadores de caña que no estaban tan enfocados por razones familiares, porque los vínculos familiares han sido muy importantes en la acumulación del sector. Eso está en el texto descrito. Dos organizaciones a nivel de la composición gremial. Estaba Tecnicaña, la Sociedad de Técnicos de la Caña de Azúcar. Estaba Senicaña, recién instalada. Al frente de Senicaña, el doctor Armando Samper Neco, quien había acompañado a Rodrigo Escobar Navia y junto a Orlando Melo y a otras dos personas que ahí está en mi prefacio que escribo sobre el texto, y la Comisión Evaluadora de la Reforma Agraria en el año 71 para recomendar, cuyas recomendaciones tampoco fueron, porque la decisión de Pastrana fue terminar con la reforma agraria. El doctor Armando Samper Neco era en ese momento el director del Centro de Investigación de la Caña de Azúcar, Senicaña. Y PROCAña tenía organizada, era la organización de los profesionales, en su gran mayoría sorprendentemente competentes, agrónomos, ingenieros, de aguas, de suelos, con una muy calificada formación profesional y muy competentes, y sorprendentemente con una, digamos, para utilizar una palabra que yo me refería al doctor Escobar, una apertura ideológica muy grande y con ninguna resistencia, prácticamente ninguna resistencia a las ciencias sociales. Tanto que pues, conocí a muchos de ellos, que fueron los que me llevaron por todos los cañaduzales del Valle del Cauca. Me hice amigo de ellos y me invitaron a formar parte de Tecnicaña, y yo fui 10 años socio de Tecnicaña y participé en el primer congreso importante internacional que hicieron los técnicos de la caña de azúcar sobre el tema justamente de la cosecha de caña. Me pidieron que hiciera una ponencia, eso fue en marzo, finales de marzo del año siguiente al trabajo de campo, en marzo del 78. Recuerdo que les voy a leer, porque es muy sintomático ya de la lectura que tenía hecha el texto del doctor Escobar. Les voy a leer cómo terminaba mi ponencia. En términos generales, consideramos que el sector debe adoptar una política laboral de tipo moderno, no solo prepararse, sino darle espacio social al desarrollo del sindicato de industria. Esto era una especie de pompa. Todo parece indicar que el sector azucarero ha llegado a un nivel de madurez como para que la gestión empresarial acepte el reto de liderar sobre bases modernizantes
no solo el desarrollo regional, sino también el desarrollo nacional. También había otras evidencias para pensar en que podía ser lo que no fue. Voy a mencionar, que recuerdo en este momento, dos personas, Santiago Salcedo y Fernando Holguín, respectivamente, en cargos de gerencia de los ingenios Central Tumaco y Mayagüez, pertenecientes a las familias fundadoras de los respectivos ingenios. Santiago Salcedo negociaba, me lo contó, sin ninguna dificultad y mucho menos del tiempo contemplado por la ley, el pliego de peticiones del sindicato de trabajadores del ingenio. Y era el único sindicato comunista de todo el sector azucarero. Y yo le pregunté, bueno, ¿cómo ha sido esto? ¿Es posible? ¿Cómo ha sido posible esta excepción? Y me explicaba con una claridad justamente de la visión de esa conciencia de clase burguesa, que es conciencia de nación, de región y de sociedad, y perfectamente el reconocimiento de la existencia del otro y de la participación del otro, en este caso los trabajadores. Y como corolario de todo esto, nunca se quedaba un tractor atascado en la época de invierno, no se perdía absolutamente nada ni en campo ni en fábrica, y él podía llegar en un Renault 12 a las instalaciones del ingenio sin guardaespaldas. El doctor Fernando Holguín hizo y sembró frijol por las calles de la calle aquí, en el ingenio Mayagüez, con un éxito sorprendente. Y le pregunté por qué lo hizo. Me dijo, tengo muchas razones. Mientras que recuerden razones técnicas, me dijo, me evito utilizar herbicidas. En los 3 meses que demora en levantarse la caña para juntar sus ramas de surco, sus hojas de surco a surco, cosecho el frijol y no tengo que utilizar herbicidas. Y la producción es impresionante, la cantidad de frijol que se logra aquí es importante. Además, esta planta le deja nitrógeno a la caña y los cañares se levantan mejor. Solamente tengo una gran dificultad y es con quién recojo esa cosecha de frijol. No puedo contratar obreros para eso. No puedo mecanizar porque dañaría el cultivo de la caña. Algo hay que hacer, pero esto es posible. Algo habría que hacer. En ese momento yo no se me ocurrió decirle o sugerirle que se puede hacer. Después, cuando estudié la cordillera, los campesinos de Barragán, de Tenerife, me di cuenta que eran los campesinos los que hubieran podido hacer la recolección de ese frío. Y me di cuenta que esa especie de ley histórica que había encontrado en la transformación y desarrollo del sector azucarero, el de la incompatibilidad entre la empresa agroindustrial y la producción campesina, que luego lo hace muy diferente, lo hizo históricamente muy diferente a los casos, por ejemplo, más clásicos como el de Cuba.
incompatibilidad histórica entre la cultivo agroindustrial de la caña y la producción campesina. No tenía que ser para siempre. Es decir, y ni esto ni tiene obstáculos técnicos, ni tiene obstáculos fundamentales en este caso. Los obstáculos están en los proyectos, en el proyecto, y eso para mí era la conciencia de clase de los empresarios. Esas son también, digamos, dimensiones de lo acontecimental que me hacían sentir que podía ser, que el paño podría, que este empresariado del sector azucarero, especialmente es el principal, podría asumir la gestión del desarrollo del país y reemplazar a los antioqueños, que es algo central en el documento escrito por Rodrigo Escobar Nagy. Entre otras cosas, su análisis del modelo de desarrollo hacia adentro, de distribución de importaciones, el modelo antioqueño, es un análisis erudito, es un análisis que recorre la literatura, toda la literatura que en su momento se había escrito sobre el caso antioqueño, literatura fundamentalmente de investigadores extranjeros, los estudios clásicos de España. Y como yo estaba en Antioquia, la lectura de este documento y la experiencia de este trabajo de investigación me hizo caer en cuenta de que era cierto, era rigurosamente exacto que Antioquia ya no va más, de que los antioqueños no podían, ya no habían quedado al margen y eran incapaces de asumir el reto del desarrollo del país. Y fuerzas anecdóticas cobraron muchísima importancia. Cuando yo llegué a la Universidad de Antioquia, en un joven de 25 años, pues venía de recibir cursos con Jorge Gracia Arena, con Gustav Pinto, con Luis Ratino, en el posgrado de la Nacional. Y en la Universidad de Antioquia, no recuerdo un personaje importante, la Universidad de Antioquia siempre ha estado relacionada con la estructura del poder regional de manera muy estrecha. Y había un seminario de líderes, de formación de líderes. Y nos invitaron a los sociólogos de la Nacional a que hiciéramos nuestra exposición sobre las cuestiones del desarrollo latinoamericano. Y fue la ocasión de conocer a muchas personas, pues, de la élite paisa, que nunca llegaron a liderar el desarrollo. Y creo que cuando se tienen que hacer cursos de liderazgo es porque ya definitivamente no hay líderes, y eso no se puede hacer, no pueden salir de allí el curso. Y la otra cosa, para terminar, que recuerdo muy bien, fue la figura en ese momento política, intelectual, el doctor Octavio Arizmendi Posada, que llegó a ser ministro de Educación. El doctor Octavio Arizmendi Posada había nacido en Yarumal, no era de la burguesía industrial antioqueña, era de las capas medias. Y hoy me parece que una de sus frases que lo hizo célebre en esa búsqueda de liderazgo
desde la clase media, lo que tampoco podía ser la dirección, el lugar de los antioqueños en la conducción socioeconómica y política del país, que fue: los antioqueños podemos hacer más. Y para terminar, les cuento que los cachacos, en esa época, estaba uno de los temas importantes de discusión entre la periferia de Medellín y el centro de Bogotá, era la autopista Medellín-Bogotá. Creo que todavía no se ha terminado. Y los cachacos, o por lo menos en Bogotá, el chiste que se echó a andar, muy representativo del humor y la pereza cachaca, fue: si los antioqueños pueden hacer más, pues que la hagan. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, y a la facultad por esta invitación. Siempre, cuando uno trabaja en cosas tan aburridas como la filosofía y las finanzas, siempre es un placer tener una disculpa para mirar otras cosas de largo plazo y en un contexto distinto. Y sobre todo ver este documento, que es un documento histórico, y muy interesante poder reflexionar sobre él. Rodrigo Escobar, pues, todos ustedes saben, sobre todo un hombre público, un hombre que hizo de su vida un servicio al público, un servicio al país. Y este documento es una visión lúcida de lo que pasaba en la Colombia de los años 70. Viéndolo en perspectiva, uno piensa, hombre, esto es como en medio de una tormenta, la persona que más allá de las olas puede ver el horizonte, porque como una persona metida en el labor del cotidiano y de la cantidad de líos y problemas que voy a tener en la España, toma tiempo para mirar el contexto de lo que está pasando en la sociedad. Por supuesto, es una visión desde la élite, ¿cierto? Pero Rodrigo era una representante de esa élite ilustrada y crítica, que no probablemente trataba únicamente de defender los intereses de esa élite, sino se preocupaba por lo público, por el desarrollo nacional. Quiero hacer comentarios centrados en tres cosas. Primero, no un resumen, sino señalar los aspectos más interesantes que me parecen del diagnóstico que él hace en 1976. Me digo, en medio de la tormenta, cuál es el horizonte que él ve. Segundo, lo que no vio, lo que estaba pasando en la sociedad en esa época, y él no lo tiene. Y ver qué pasó después, porque creo que el punto interesante que nos congrega hoy no es porque no es ahora le toca al Valle, sino responder la pregunta: ¿por qué no le tocó al Valle? ¿Por qué estas previsiones no se cumplieron? Y creo que hay una serie de acontecimientos históricos, y pienso hacer una mención entre unos cuantos de estos hechos históricos que pasaron después del 76, para terminar con unas reflexiones sobre por qué no le tocó al Valle. El diagnóstico de Rodrigo es muy claro, dice: es un país en transición. Dice: Colombia, 1970, es un país en transición. Y él habla de una transición política y una transición económica, y también una transición cultural. La visión de la transición política hay que ponerla en contexto. Ustedes podrán leerlo en el documento. Para él es fundamental y trascendental el final del Frente Nacional. Él lo compara, como decía ahora el profesor Rojas, con la muerte de Stalin o la muerte de Franco. No le parece un poco desproporcionado. Sin
embargo, hay que recordar que Rodrigo perteneció a esa generación que vivió su juventud política y su madurez política en el Frente Nacional. Tenía tal vez 21 o 22 años cuando empieza el Frente Nacional y vive toda esa experiencia de su participación, de su formación académica, de su participación en la política, en el manejo del Estado dentro del Frente Nacional. Por supuesto, ver que se acaba esto y que está pasando a un mundo nuevo es realmente, se percibe o se siente como un cataclismo. Él reconoce en su diagnóstico lo positivo que fue el Frente Nacional, el fin de la violencia, el fin del sectarismo, la estabilización del país, la violencia, por supuesto, en los años 40 y 50, pero también reconoce que esto generó un desgaste del poder y reconoce que debilitó a los partidos y un poco al sistema político. En esta transición política también él habla de que se está creando un nuevo modelo de Estado. De nuevo, esto es fruto de me imagino yo, aunque nunca tuve la oportunidad de discutirlo con él en muchas veces que conversamos, de su formación y de su experiencia. Las personas de esta generación que vivieron la administración de Gerald Restrepo recordarán que esto fue todo un cambio en la visión del Estado. Rodrigo participaba de este optimismo yerista, de que se estaba creando un Estado más moderno, de que se estaba creando unas instituciones más sólidas, de que se estaba institucionalizando la planeación nacional, tal vez uno de los grandes aciertos de Lleras, que se estaban creando una gran cantidad de instituciones que favorecían todo el nuevo modelo de desarrollo. El Proexpor, el INPI, bueno, el INPI venía de antes, pero se fortaleció, todo el manejo cambiario, el decreto 444. Es decir, se veían 6 o 8 años después de estas medidas, cómo habían tenido éxito y cómo Colombia se había enrumbado en una senda de crecimiento económico. Entonces creo que Rodrigo tenía este optimismo en su diagnóstico. El segundo punto que él menciona en su diagnóstico del país en transición es que se trata de una transición económica y es un punto central para todo su análisis. Dice, se ha agotado el modelo de desarrollo hacia adentro, se ha agotado el modelo de industrialización cerrada y sobreprotegida, que tiene que ver un poco con la crisis del liderazgo antioqueño, y se está empezando un modelo de apertura de la economía, de promoción de las exportaciones. De nuevo es el contexto histórico en que él escribe. También es, Rodrigo, es hijo de la crisis, o vivió la crisis cambiaria de finales de los 60, que marcó a toda una generación de economistas y científicos de la época y políticos, cómo se podía hacer para que esa crisis no se repitiera y cómo se crearon todas las instituciones y cómo se empieza a avanzar en un nuevo modelo de desarrollo. Esta transición económica tiene que ver también con la pérdida relativa de importancia del café. Ya no era cierto aquello que Colombia es cafeón, no es nada que decía don Manuel Mejía en los años 40 o 50. El café empezaba a tener un papel muy secundario. Se había empezado la promoción de exportaciones y Pastrana, con sus 4 estrategias, había cambiado totalmente el modelo de desarrollo, es un modelo mucho más urbano, todo el cuento de la urbanización, de atraer del campo a la ciudad, el incentivo a la construcción. De manera que Rodrigo ve que hay un país con un modelo económico nuevo. Y finalmente, el otro punto que él resalta en su diagnóstico del país en transición es el agotamiento de los liderazgos tradicionales, y ahí es donde se abre la puerta para el valle. Él señala enfatiza tres liderazgos que han dejado de ser: el de los cafeteros, por la pérdida de importancia relativa del café; el de la ANDI, por la desindustrialización que se empezaba a dar y el agotamiento del modelo de industria cerrada; y el de Antioquia, que había sido la cuna del empresariado colombiano. Vamos, esta es la visión que él tenía en el año 1976. Sin embargo, en esa época pasaban muchas otras cosas, y uno, cuando mira hoy el año 76 con espejo retrovisor,
puede hacer lo que más nos gusta a los economistas, que es pronosticar el pasado. Y además siempre es muy fácil ser inteligente para atrás. Entonces, esto de ver el 76 con el espejo retrovisor no se trata, por supuesto, de una crítica al texto, al documento, porque lo está viendo ahora uno con la ventaja del tiempo y mirando para atrás, pero sí es bueno señalar las cosas que también estaban pasando y que no vio, y las señalo sobre todo porque dan la clave de la pregunta grande de por qué no le tocó al Valle. Yo pienso que en los 70s se daba un fenómeno interesante y que era imposible verlo ahora. No sé si ustedes recuerdan o vieron alguna vez esta bella película de Bergman, El huevo de la serpiente. Es toda una metáfora del surgimiento del nazismo en Alemania. Y la imagen gráfica que recuerdo mucho de la película es un huevo de la serpiente que es transparente. Y a través de la cáscara es transparente y a través de la cáscara se alcanza a ver la serpiente. Y toda la película está construida, o sea, para mostrar cómo la Alemania de principios de los 30 estaban todos los elementos que iban a dar el surgimiento al racismo, pero mucha gente, o la gran mayoría de la gente no los vio y no se opuso a ellos. El poema del que primero vinieron por los comunistas, yo no era comunista, no dije nada, porque vinieron por mí y ya no había nadie que hablara por mí, ¿cierto? Entonces creo que es interesante ver lo que se estaba gestando en Colombia allí, lo que estaba dentro de este cascarón del huevo de la serpiente. Lo primero es que a pesar del optimismo de un hijo de la generación del Frente Nacional, el Frente Nacional también le dejó muchas cosas negativas a Colombia. Y es el vaso medio vacío, por supuesto. Los que trataron de llenar el vaso siempre lo ven, el que trata de llenar el vaso siempre lo ve medio lleno y se lo tiene que tomar, lo ve medio vacío. Y los que vivieron y participaron en la creación del Frente Nacional ven las maravillas que hizo, los que estaban por fuera ven que dejó muchos vacíos. Ante todo, este cerramiento de los espacios políticos, el bipartidismo que anquilosó la política colombiana y dio origen a formas de oposición que trataron de romper el bipartidismo, el ANAPO, el RL, el nuevo liberalismo, y que ante la cerrazón del sistema político acudieron a formas no democráticas. No es coincidencia que el Frente Nacional haya sido simultáneo con el auge de una gran cantidad de movimientos guerrilleros en Colombia en los 70 del medio 19, que estaba el ELN, la FARC, el EPL, el Ejército del Pueblo, pues eran cada año se formaba un nuevo movimiento guerrillero, además con esta tendencia divisionista de la izquierda que no pueden estar tres juntos porque pelean. Entonces no podía haber un solo movimiento, pero había muchísimos. Frente Nacional también dejó una esclerosis de la burocracia pública. Ya no es la concepción del servicio civil inglés, donde la estabilidad del empleado público va más allá de lo político. Aquí la estabilidad estaba porque era liberal o conservador, y esto anquilosó y esclerotizó el Estado. Y por estas dos cosas surge claramente una protesta al inconformismo de los excluidos. Es extraño que Rodrigo no haya visto en el año 76 todas estas manifestaciones que ya se daban de los movimientos sociales. Por supuesto, los paros agrarios, la ANUD, el movimiento estudiantil de los 70, y a propósito, Alberto, los élites bogotanas también estaban contra la sociología. Después del movimiento de los 70, las javerianas cerraron la facultad de sociología con el movimiento de Cataluña, después de la única huelga que hicimos en la Universidad Javeriana. Pero había una gran explosión social en los 70s y no aparece reflejada en el documento. Tal vez sería una de las razones. ¿Por qué no la vio? ¿Por qué este inconformismo está en todos los sectores sociales? El famoso paro de 1977, algunos de ustedes no habían nacido, pero otros sí lo recuerdan, donde López salió a hablar de la conspiración y que querían tumbar el Estado. Un segundo elemento que pasaba, una segunda característica de esta época que estaba pasando y tampoco aparece en el texto, es
es el incremento de la corrupción. Miren, pues uno coge al azar unos cuantos titulares de periódico como esto, por ejemplo, que dicen: la corrupción administrativa está generalizada, dice el procurador. 2.000 empleados han sido destituidos por indelicadezas, dice el procurador. El presidente de la Cámara ha sido detenido por malversaciones. La inmoralidad y la violencia han destruido a Colombia, dice el presidente de la ANDI. Lo único extraño es que estos titulares son del tiempo del año 1977. Pues cualquier parecido con la actualidad, creo que no hemos avanzado mucho. Pero lo que es cierto, el presidente de la Cámara destituido era Sergio Pimi, ustedes se acuerdan del incendio de las oficinas de la Cámara. Ya había en el país un sentimiento y una conciencia de que la corrupción estaba extendiéndose de forma impresionante. Desde la oposición, por supuesto, pero sin fundamento, Berta Ospina hablaba de la crisis moral del gobierno López. Y ustedes recuerdan que la campaña presidencial de Turbay, una de sus propuestas era llevar la corrupción a sus justas proporciones. ¿Sí? Entonces, era un hecho notorio en la Colombia de los 70 este incremento de la corrupción, y también es un elemento que falta en el diagnóstico. El tercero que no se menciona es el tema del problema agrario no resuelto. Por supuesto, esta es la visión desde Azucaña, el gremio, como decía el profesor Rojas, ahora el gremio industrial más, no es fuerte, así que discrepo un poquito, no es fuerte era la Federación de Cafeteros, no es fuerte en América Latina, pero era el segundo más fuerte en Colombia, Azucaña, y con una visión de la agricultura muy específica de lo que pasaba en el valle, y no incluye lo que estaba pasando en el resto del país. La reforma agraria de Pastrana, el pacto de Chicoral, la apropiación de tierra, el desplazamiento de campesinos, todas estas cosas que se estaban dando conjuntamente con la crisis cafetera, para llegar un poco a la situación como anticipo de lo que estaba pasando hoy, por eso el tema del pueblo serpiente, de tener una situación en Colombia, de tener campesinos sin tierra y tierras sin campesinos. Y por supuesto con la consecuencia que tiene el incremento de la desigualdad y la concentración de la riqueza con la creación de grandes. El tercer elemento o el cuarto elemento del diagnóstico que me parece importante señalar, porque va a tener mucha incidencia en lo que le pasó al Valle, es el comienzo de la apertura económica y la serpiente que está allí en esa cáscara transparente es el neoliberalismo. Ya empiezan a aparecer los primeros elementos del neoliberalismo. Un oscuro actor ya era gobernador de California y se preparaba para ser presidente de los Estados Unidos, y una ama de casa que había estudiado química creía que sabía del manejo del Estado, ya se había tomado el Partido Conservador en Inglaterra y estaba dando los pasos para llegar a ser la primera ministra de ese país. Esto es años 76, 77, solamente 2 o 3 años después, estos dos campeones del neoliberalismo, neoconservadurismo, empiezan a implantar en el mundo un modelo económico del que todavía hoy pagamos las consecuencias. Pero ya estaban las semillas en gestación en el año 76, y es importante recordarlas y tenerlas en cuenta. Con López se dio la primera apertura en la economía colombiana. López decía que quería hacer de Colombia el Japón de Sudamérica. Eso le costó el puesto a un alto funcionario público, que es un chiste, pero claro, López ya convirtió el Japón en América, a Colombia en el Japón de Sudamérica, porque como no hay comida estamos amarillos del hambre. Por supuesto, al otro día ese señor lo despacharon porque parece que se encontró el comentario. Pero vino la primera apertura, que curiosamente, y es algo que no se ha estudiado mucho, Carlos, y valdría la pena retomarlo, no fue una apertura comercial. Los primeros rasgos de la apertura que se hicieron en Colombia fue una apertura financiera, fue una liberación del sistema financiero. Estaba de moda el profesor Ronald McKinnon de la Universidad de Stanford con su libro La moneda del desarrollo económico, donde el diagnóstico era que la represión financiera era un obstáculo para el desarrollo y que el sistema financiero debía convertirse en el motor de desarrollo, John Corley y todos estos. Entonces, esto había empezado con Pastrana, con el PAC.
López hace una reforma financiera que libera las tasas de interés, reduce los encajes, las inversiones forzosas y da como resultado un auge impresionante del sistema financiero. Se hacía realidad en Colombia los pronósticos de Hilferding en su famoso texto del capital financiero. Y se manifiesta esto es en un auge impresionante de entidades financieras. En principios de los 70 se crean 10 corporaciones de ahorro y vivienda que iban a manejar el sistema opaco. Las corporaciones financieras que habían empezado en los años 50 en recomendación del Banco Mundial para fomentar la industrialización y llegaron a ser unas 10 en los 60, pero en los 70 llegan a ser 30 y se crean desde 1971 los famosos intermediarios del mercado extrabancario que se convierten en compañías de financiamiento comercial y aparecen en el país en el lapso de 5 o 6 años 39 entidades y se crearon en la superintendencia bancaria solicitudes para crear como otros 18 o 19 más. Es decir, esta liberación financiera crea todo un montón de instituciones financieras que va a tener consecuencias muy importantes. El Valle se monta en este bus y aquí se crean muchas entidades. Finalmente, el último elemento de la situación de los 70 que no está presente en el documento de Rodrigo y que creo que es importante es el surgimiento de las mafias del narcotráfico. Ya vieron ustedes la bella novela de Gabriel Vázquez, El ruido de las cosas al caer, y por ahí en alguna parte dice el año 70 fue muy importante, ese año nos cambió la vida. Y es cuando llegan aquí los cuerpos de paz y empiezan a ver que la Santa Marta Gold era muy buena y empieza toda la bonanza marimbera. La novela, por supuesto, presenta toda la historia de este periodo. Pero lo que es cierto es que en Colombia ya se vivía en el año 76 una bonanza marimbera y ya era claro que había una nueva clase emergente. Recuerdo la campaña del 78, una de las acusaciones que se le hacía al país que estaba apoyado por estas mafias y por la clase emergente, y se estaba empezando a propagar la cultura mafiosa del dinero fácil. Y la contrapartida, un desplazamiento de campesinos, de una apropiación de tierra, de creaciones de los difuntos. Creo que estos 5 elementos son importantes para recordar el contexto del año 76 y posiblemente el modelo incluido en el diagnóstico ayuda a explicar por qué el Valle perdió la oportunidad y por qué no le tocó al Valle. ¿Qué pasó después? Por supuesto no se trata de hacer aquí un recorrido de toda la historia, simplemente señalar algunos hechos interesantes de la historia posterior que tuvieron mucha incidencia en el Valle. El primero que le tocó vivir a Rodrigo es que de pronto estábamos en un país en crisis, en un país diseñado para la escasez de divisas, y de pronto se nos aparece una bonanza externa. Este cuento de la bonanza externa no es exclusivo de este siglo. En el siglo pasado hubo 2 o 3, la última grande fue en el año 76-77, y una bonanza externa que llenó de dólares a un país que, como digo usted, tenía todas las instituciones diseñadas para la escasez de dólares, y de pronto se vio con una abundancia impresionante proveniente de 3 fuentes. Primero, bonanza cafetera, los precios del café se triplicaron. Llegó a valer la libra de café $3 de la época, que hoy serían como 8 o 9 dólares. Segundo, una bonanza marimbera. Empezaron a entrar muchos dólares de narcotráfico, que en esa época era marihuana. Y tercero, una bonanza de créditos externos. Y los petrodólares. Se había producido 4 o 5 años antes el aumento de los precios del petróleo. Los países petroleros estaban inundados de dólares. Y el mercado financiero internacional empezaba a circularlos por todo el mundo y llegaron a todos los países, sobre todo en América Latina y en Colombia también. En Colombia llegó mucho crédito al sector privado, empresas que después se quebraron por haberlo contratado, y mucho crédito al sector público, que en el plan de desarrollo del Uruguay
estaba fundamentado en el crédito externo para desarrollar su famoso PIN. El PIN de Dubái era el Plan de Integración Nacional, pero parece que ese nombre de PIN es perverso y todo lo que toca lo daña. Allí ya nos pasó. Y esta bonanza llevó a una gran acumulación de reservas internacionales. En la época, 600 millones de dólares durante 2 o 3 años, y después en el año 79, 1.600 millones de dólares. Hoy no parece nada, ¿cierto? Hoy lo que compra el Banco de la República en un mes, en esa época era toda la plata del mundo, era triplicar las reservas internacionales. Esta bonanza pues tuvo muchas consecuencias por el lado del crédito, pero sobre todo generó una gran inflación monetaria porque existía el sistema cambiario en que el Banco de la República se estaba obligado a comprar todos los dólares que llegaban al país emitiendo dinero a cambio de eso. Y con esta bonanza y la abundancia de crédito hay un fenómeno que también se da allí que tiene que ver con el auge del sector financiero, y es que empieza un proceso de toma hostil de las empresas antioqueñas. El profesor Gómez habla de un aventurero santandereano que se llamó Coltejer, pero también estaba el Águila, el equipo colombiano, a través de sus fondos de inversión empezó a comprar las acciones de las principales empresas antioqueñas, generando un pánico primero. Esto coincide totalmente con lo que dice Rodrigo de la crisis del liderazgo antioqueño, y fue tal vez el momento más crítico en que la empresa antioqueña estuvo prácticamente a punto de desaparecer, no como empresa, sino como propiedad de los antioqueños. Después de esta bonanza, el otro elemento importante histórico que se da es la crisis financiera del año 82, una gran crisis de la época, no tan fuerte como la del 99, pero sí muy fuerte. En cambio de contexto internacional, y México a finales del 81 declara la moratoria de su deuda externa, y el flujo de los petrodólares se había detenido, y viene la gran crisis de la deuda latinoamericana, que genera toda una década perdida en toda la región. Y en Colombia también se empiezan a producir unos procesos de reestructuración de deudas externas públicas y privadas. La deuda externa, la famosa resolución 33, en la privada, la deuda pública se hacen los créditos que en la época llamaron el Jumbo, el Concord, etcétera, por el tamaño que tenían los créditos de $1.000 millones, que era toda la plata de la época, porque el país se quedó sin divisas y se cerró el país. Me acuerdo la directora de Nora Rey de Marulanda, directora del ICOMEX, y le dan un presupuesto de $100 millones mensuales para que distribuyan entre las importaciones. Hoy las exportaciones colombianas valen más o menos unos $5.000 millones mensuales. El presupuesto de la época era 100 millones, se vuelve a cerrar el país, vuelve la escasez, y por supuesto estalla la burbuja financiera que se había creado, financiera porteña, Banco Nacional, y la respuesta del Estado es una respuesta muy fuerte, que es de nacionalizaciones de la banca. Se nacionaliza el Banco de Colombia, el banco más grande del país en ese momento, se nacionaliza el Banco del Estado, los grandes se nacionalizan el Banco de Bogotá, una especie de fideicomiso a propiedad del Estado después por la pelea que se dio entre el después viene la quiebra de muchas entidades pequeñas, y es la respuesta del gobierno a una serie de delitos que se cometieron. Todo estaba justo en el sistema financiero, autopréstamos para el combustible, etc. Las consecuencias regionales son distintas. El Valle pasa un poco incólume ante esta crisis porque no se había metido mucho en el boom, ¿cierto? Mientras que Antioquia sí la golpea muy duro, pero aquí viene el pero, que es el que cambia la historia. Los antioqueños deciden utilizar el mecanismo que les estaba permitiendo la toma hostil, que es la sociedad anónima, lo deciden utilizar para salvar sus empresas y diseñan el famoso enroque. Por supuesto cuentan con la ayuda estatal. Don Hernán Echavarría Orozco está la Comisión Nacional de Valores y emprende una gran persecución contra el grupo colombiano. Jaime Miguel se le acaba condenado y se escapa de ir a la cárcel porque se vuela a Panamá como cualquier directora del TAS. Y con esta ayuda del Estado, los antioqueños organizan
reorganizan su sociedad, hacen un enroque que intercambia las acciones de todas sus empresas. Entonces el BIC, el Banco de Colombia, queda dueño Suramericana de Argos de Nacional de Chocolate del BIC, hacen todo este enroque, se cierran entre ellos sin sacrificar la sociedad anónima. Entonces, fortaleciendo la sociedad anónima, salvan a la empresa antioqueña, y lo que era una amenaza 5 o 6 años antes, cuando Rodrigo escribe su documento, que era la crisis del empresariado antioqueño, se convierte en una oportunidad y viene el gran fortalecimiento de lo que hoy se conoce como el grupo empresarial antioqueño. Entonces, tenemos ya dos elementos históricos: la bonanza, la crisis, y hay otro importante para resaltar, que es ya el auge y el predominio del narcotráfico y la cultura mafiosa en el país. Es interesante ver cómo el narcotráfico penetró toda la sociedad, la economía, la política. La política no es solo el proceso 8000, la campaña Belisario Betancourt fue financiada por narcotraficantes, a los que él después, cuando matan a Rodrigo Lara, a sus financiadores los extradita. No fue el único presidente que traicionó a sus aliados. Y por supuesto, después del proceso 8000, infiltra la economía, y lo más curioso es que infiltra todos los sectores del conflicto. La plata del narcotráfico está en el ejército colombiano, está en la guerrilla, está en los paramilitares, está en las autodefensas, en todos los actores del conflicto, por enemigos que sean, están infiltrados por el narcotráfico. Y se crea, por supuesto, la cultura mafiosa. De nuevo, la respuesta regional aquí es diferente entre el Valle y Antioquia. En Antioquia hay un rechazo público al narcotráfico y una aceptación privada. Haga plata, hijito, legal o ilegal, pero haga plata. Pero parte de la cultura que dicen las caricaturistas, que tienen los antioqueños. De manera que hacen muchos negocios con los narcotraficantes, pero por debajo de la mesa, y nunca dejan que entren y que participen en la sociedad y en las empresas. En el Valle, por el contrario, aparece un narcotraficante diferente, que es empresario y que se involucra mucho más en el tejido social. Tiene que ver algo también con cosas culturales. Uno podría, simplificando, decir que el narcotraficante pequeño es el narcotraficante campesino, que le interesa es atesorar y tener tierras. El narcotraficante, por lo menos del Valle, de Cali, es el narcotraficante empresario, no está tan interesado en tener tierras, en crear empresas. Por supuesto, el cartel del norte del Valle tiene mucho más similitudes con el paisa, el narcotraficante pequeño, que con el de Cali. Ese es otro hecho. Un cuarto hecho importante para tener en cuenta, siguiendo la evolución histórica, que también va a explicar por qué no le tocó al Valle, es la apertura económica de los 90. Aquí sí ya no es solo la apertura del sector financiero, sino que es una apertura total de la economía, que empieza, es el gran error que se le atribuye a la apertura, y empieza abriendo primero la cuenta de capitales. Se hace una apertura a los ingresos de capitales, con lo cual Colombia se inunda de toda clase de capitales, inclusive algunos lícitos. Alcanzaron a llegar a algunos lícitos de los que llegaron. Y después viene una apertura comercial que tumba o debilita mucho las barreras proteccionistas de la industria de la agricultura. Y con la combinación de estas dos aparece una tenaza gravísima, que es una revaluación. La apertura había dado sus primeros pasos tímidos en los finales del gobierno Vargas, ya con la presión del Banco Mundial y del Fondo Monetario, pero en este momento toman la decisión de devaluar el peso y llegan a tener devaluaciones del orden del 30-32% por año, con la concepción muy lógica y muy sana de que al tumbar las barreras arancelarias, la tasa de cambio debería servir como un mecanismo de defensa. Como con Gaviria se da la narcoapertura y cambia de esto, y se abre la cuenta de capitales, se produce una tenaza perversa y que hay una tasa de cambio revaluada que favorece las exportaciones y un derrumbamiento de la protección arancelaria, y esto lleva a una gran crisis tanto en la agricultura como en la industria.
El valle, que no había sido tan perjudicado en la crisis del 82, en la que con la apertura de los 90 sí sufre consecuencias muy negativas. Primero porque la industria del valle había mucha multinacional que con esto de la apertura se reubica y se van o bien para Bogotá, inclusive para otros países, reubican su producción, ¿sí? Y se produce una crisis agrícola importante. El azúcar es muy perjudicada en esta época, en los 90, porque también cae el precio y desaparecen definitivamente otros cultivos que ya en el valle, pues que era productor de arroz, de algodón, de sorgo, de soya, se convierte en un monocultivador. Y el otro elemento grave de esta apertura y de este boom es que en este momento el valle sí se monta, pues en este momento, digamos, después de la crisis de los finales de los 80, en el auge del sistema financiero. Y a mediados de los 90 llega a haber en el valle 22 entidades financieras con sede en Cali. Es posiblemente el momento en que el valle tiene un mayor desarrollo financiero. En Antioquia, por el contrario, no se dio esto, seguían siendo muy pocos. Y con toda esta apertura de la entrada de capitales se produce una burbuja inmobiliaria que también tiene un gran impacto en el valle, donde empieza a surgir una gran cantidad de gente que empieza a meterse en el negocio de la construcción sin ser constructores, sin tener experiencias lógicas. Por supuesto, lo que sube como palma cae como coco, y la gran burbuja hasta el año 95-96 se desinfla y viene la gran recesión económica del año 99, la peor recesión económica de Colombia en toda la historia, causada o originada en la crisis asiática del año 97 y 98, en la caída de los precios de las materias primas y sobre todo en las políticas equivocadas del Banco de la República. La Junta Directiva del Banco de la República de esa época quebró al país. Eso debería merecer cárcel, pero con la seguridad de este país no pasa nada. Con una cantidad de políticas que realmente fueron nefastas. Ataron el PAC a la DTF, ¿sí? Y como la DTF subió al 36%, todos los doctores tuvieron la gran crisis del sistema PAC y todos los doctores del sistema PAC se quebraron. Con la quiebra de los doctores vino la quiebra de las corporaciones de ahorro y vivienda, y con la quiebra de los constructores vino la quiebra de los bancos, que fue la que llevó a que por primera y única vez en la historia de Colombia tuviéramos un año con crecimiento económico negativo. Las consecuencias para el valle aquí fueron muy graves, y otras, digamos, una forma de verlo es en el sistema financiero. De estas 22 entidades financieras que llegaron a poner su sede en Cali, quedaron 2. Todo el resto desapareció. Gran quiebra de constructores, que había sido un sector que se había desarrollado mucho, siempre el país tuvo incorporación de terrateniente, y vino esta quiebra de constructores. Y un factor que tampoco se menciona mucho es la quiebra del sector solidario. El valle había sido pionero desde Carvajal y otros, y la FES, en el fortalecimiento del sector solidario en el país, y este sector solidario se ve muy afectado por la crisis financiera. Finalmente, el último elemento que va a incidir en el valle es, en el año 2000, la quiebra, después de la crisis financiera, el cambio del modelo económico, donde nos convertimos en un país minero. Y entonces volvemos a una reprimarización de la agricultura, pero de la economía, pero ya no con agricultura, sino con hidrocarburos, con petróleo y carbón, con una típica enfermedad holandesa por la revaluación que esto produce y el impacto sobre la agricultura y la industria, y un cambio político, más que político administrativo, que vamos a comentar ahora sobre la centralización económica. El país sale perjudicado en este proceso por ser fundamentalmente una región sin hidrocarburos, y hasta antes que el presidente Santos decidiera repartir la mermelada de las regalías, el valle no recibió un peso de regalías, los departamentos recibieron multimillonarios. Por supuesto, la revaluación afecta más también a las industrias del valle, y se produce un fenómeno interesante y dramático, es la emigración de campesinos y personas, trabajadores del valle. Y el valle, personas del valle
De los 3 millones de migrantes que salieron del país en esta época, el 25% salió del Valle del Cauca. Hoy en día el 28% de las remesas que llegan al país llegan al Valle del Cauca, lo cual no es un motivo de orgullo ni de admiración. Simplemente quiere decir que fue tal vez la región donde se dio más crisis y donde fue más amplia la crisis que llevó a que más gente tuviera que salir. También tiene que ver la crisis cafetera en el norte del país. Con todas estas, con estos elementos históricos, puede uno construir unas hipótesis para responder la pregunta de por qué no le tocó al Valle del Cauca, qué le pasó al Valle del Cauca, porque estos pronósticos optimistas de Rodrigo Escobar no se cumplieron, ¿cierto? Y porque el Valle perdió esa oportunidad. La hipótesis que yo tengo es que todo este desarrollo histórico, todos estos acontecimientos llevaron a un debilitamiento de lo público en el Valle, a una crisis de lo público, que se dio en todo el país, cierto, pero que en el Valle fue más pronunciado. Primero, creo que vale la pena hacer una aclaración semántica y qué quiero decir con lo público, qué es lo público, porque hay mucha confusión. Ustedes saben que en Inglaterra, cuando un niño lo matriculan en una escuela pública, ¿sí?, quiere decir que la familia es muy rica y puede pagar 40.000 libras mensuales por la escuela, porque eso es lo que nosotros llamaríamos una escuela privada, ¿sí?, la escuela pública es la privada. O que en el mundo anglosajón, la corporación pública, el public corporation, no es la empresa estatal, sino es la empresa que está listada en la bolsa de valores, lo que nosotros llamaríamos aquí la sociedad anónima. Es una decisión semántica que tiene que ver con la tradición sajona frente a la tradición francesa. En la tradición francesa y latina en la que nosotros vivimos, lo público y lo privado, se hace mucho más referencia al tema de propiedad. Público es propiedad pública, privada es propiedad privada. Y en la tradición anglosajona, que es mucho más pragmática, lo público es lo que concierne al interés público. Y una sociedad anónima es pública, ¿cierto? Cuando una empresa se dice que es going público, sale el público, es que se lista en la bolsa y va a captar recursos del público, ¿sí? Y entonces eso, cuando digo que en el Valle hubo una crisis de lo público y en el país una crisis de lo público, me estoy refiriendo a esto. Es una subordinación del interés público a los intereses privados. Y pues esto no es nuevo y muchas veces he discutido. Son muchas las manifestaciones de esta crisis de lo público, ¿cierto? La violencia, por ejemplo, es la apropiación privada de la fuerza, que debería ser una fuerza pública. La impunidad y la ausencia de un bien público esencial como es la justicia. La pobreza es la carencia de muchas personas de bienes públicos, la salud, la educación, la vivienda, que deben ser bienes públicos. La corrupción y la apropiación privada de bienes públicos. Todos estos son manifestaciones de la crisis de lo público. ¿Y por qué digo que en el Valle se dio, y de una manera más fuerte? Se dio en la política, porque en el Valle se privatizó la política. Y es una de las consecuencias desafortunadas de la elección popular de alcaldes y gobernadores acá. Y por supuesto, de todos estos hechos que hemos dicho antes, ¿cierto? La cultura mafiosa, ese predominio de la cultura mafiosa. Desafortunadamente es algo que Rodrigo lo alcanzó a vivir, pero no en las manifestaciones extremas que vimos después. La élite vallecaucana abandonó lo público. Después de una generación de gente que tenía la puerta giratoria, iba del público a lo privado, con los problemas que tiene eso, decidieron marginarse. Y entonces le dejaron el manejo del Estado a los profesionales de la política. Felipe González dice en su último libro que hay dos clases de políticos: los que viven para la política, los estadistas, y que viven para el servicio, y los que viven de la política.
y los que hacen de la política su fuente de ingreso y su mecanismo de ascenso social. Afortunadamente, el Valle, mucho más que otras regiones, bueno, la Pasto es una historia distinta, pero mucho más que Antioquia, digamos, comparemos con la Colombia, dejó la política, el manejo del Estado en manos de los políticos profesionales. Esto posiblemente tiene que ver con el tema de la sociedad anónima de las empresas familiares que vamos a hablar ahora, porque en la medida en que las empresas no están, en que los miembros de la familia no están en las empresas, sino que tienen, como llaman los países mayordomos, el tema de la puerta giratoria puede ser más fácil, pueden ir y venir del sector público al sector privado. Esto muy grave porque lleva a una captura del Estado por parte de intereses privados. Uno de nuestros claros senadores decía hace poco que era mucho mejor tener una alcaldía, era más rentable una alcaldía que un cargamento de coca, ¿cierto? Apropiarse pues, de los recursos de educación, de los recursos de salud, etc. ¿Sí? Toda esta manipulación de las elecciones, esta compra de las elecciones, y fuera de eso, ya por un tema nacional, esta feudalización de la política con el voto preferente, etc., que ha llevado a la situación que estamos viviendo hoy, que no es que los partidos escogen los candidatos, sino los candidatos con su bolsita de votos escogen qué partido se quieren matricular. Esto fue grave para el Valle. Y digamos una cosa, para poner solamente un caso puntual, que es la comparación entre Cali y EPM. Mientras EPM le gira hoy 900 mil millones de pesos al año al municipio de Medellín para obras y desarrollo de infraestructura social, etc., en Cali estuvo 12 años en manos del gobierno, que se la siguió robando el gobierno nacional, porque aquí se la estaban robando internamente. En lo políco es la privatización, y en lo económico y en lo institucional. Aquí sí la diferencia la señala Rodrigo y es la pena resaltar, es la debilidad de la sociedad anónima en el Valle del Cauca. Frente a la fortaleza en Antioquia, en el Valle la estructura de empresas familiares y la asociatividad nunca ha tenido el éxito que tuvo en Antioquia. No solamente por el famoso calibalismo pues, que caracteriza esta región, sino porque los intentos de asociatividad han fracasado, y simplemente menciono dos cosas. Si uno compara, ya como comparamos en Cali y EPM, el papel que jugó la Corporación Financiera del Valle y la Corporación Financiera Nacional y Suramericana, Corfinsura, es muy distinto. Corfinsura, y liderada por Nicanor, que fue Restrepo, que fue, digamos, el cerebro del enroque, fue la clave para el enroque y proteger la industria antioqueña y la propiedad de la industria antioqueña. El Valle, que nació al mismo tiempo que la Corporación Financiera Nacional, que tenía la misma red de inversiones en una gran cantidad de empresas, por la ambición privada de unos bancos empresarios que hicieron enriquecerse y apropiarse de ellos, llegó y se perdió y quedó en manos del Grupo Sarmiento. Esta es parte de la tragedia del país, una de las razones. Entonces, lo público, que es la sociedad anónima, lo institucional, se perdió también en el Valle, en la parte económica y en la parte institucional. Esta, de nuevo, es una privatización de lo económico, de lo institucional. El otro elemento que no tiene tanto que ver con lo público, pero que sí es importante para entender qué le pasó al Valle, se deriva de lo que se mencionaba del cambio del modelo económico. Y la Constitución del 86 se decía que era centralización política y descentralización administrativa. No con la Constitución del 91, pero sí al convertirnos en un Estado minero, en un país minero, llegamos a lo contrario, a una descentralización política con elección popular de todos los gobernantes y a una centralización administrativa. Pero este es un fenómeno que vale la pena analizar y estudiar en detalle. Ustedes saben que Bogotá, ¿saben cuál es el mayor productor de oro, petróleo y carbón en Colombia? El departamento Bogotá. Si uno ve los registros de impuestos, es Bogotá. Porque todas las multinacionales han ido para Bogotá. Todas. Y entonces pagan sus impuestos allá, tienen sus oficinas allá. Entonces,
Colombia se caracterizaba frente a los demás países latinoamericanos hasta el siglo pasado en no tener la megalocefalia. No hay Perú era Lima, Argentina era Buenos Aires, Chile era Santiago, México era Ciudad de México, y Colombia por el contrario era un país de ciudades, y en los últimos 10 o 15 años se ha centralizado muchísimo. ¿Cuál es la ventaja comparativa que tiene Bogotá como ciudad? Está lejos del mar, no tiene puertos, falta. La gente que tiene pues, es la misma del resto del país, pero tiene una ventaja comparativa que es indestructible, que es el Estado. Como el Estado está allá, como las altas cortes están allá, en ninguna ciudad del país hay bufetes de abogados. Allá hay oficinas de abogados que tienen 400 abogados. Todos los grandes constructores del país están en Bogotá. Y todo esto en multinacionales. Les doy un dato que realmente es preocupante. En Bogotá se construye el 28% de las viviendas del país, más o menos. Eso es un poco más que el porcentaje que tiene Bogotá de la población del país, que es como el 22-23%, pero digamos que guarda proporción. De las oficinas que se construyen en el país, el 73% se construyen en Bogotá, lo cual es un indicador gravísimo de esta centralización. Y el Valle dejó de lado el manejo del Estado Nacional. Y no hay personas ni personas de Vallecaucanos manejando el Estado Nacional. El hecho que no haya habido en muchos años, décadas, presidentes vallecaucanos es indicativo. Los paisas en eso han sido muy hábiles, ¿cierto? Y uno ve pues realizar el sesión metro, le hicieron el aeropuerto de la Herrera, etc. Han sabido manipular y capturar las rentas del Estado Nacional para el desarrollo, y el Valle no ha sido capaz de hacer eso. Entonces, creo que esto explica por qué no le tocó al Valle. Para terminar, unas cuantas reflexiones que miremos hacia adelante. Hay esperanza, hay salida, le puedo volver a tocar al Valle. Rodrigo Escobar en su texto plantea una serie de temas que siguen siendo actuales, teniendo muchísima actualidad. El tema de crear consensos, de tener un plan de desarrollo, de tener una unificación de propósitos es fundamental, ¿cierto? El tema de impulsar a las sociedades anónimas, él lo planteaba. El tema de innovación, de emprendimiento, también lo planteaba él y sigue siendo válido, ¿cierto? Pero hay dos que él no planteaba y que creo que son fundamentales si el Valle quiere volver a tener un papel de liderazgo en el país. El primero, afortunadamente, aquí está Gustavo, que ha trabajado en eso. Ustedes recuerdan el informe de desarrollo humano, que eso se hizo hace como 3-4 años, Gustavo ya. Era sobre el tema de la desigualdad en el Valle. El Valle es una de las regiones más desiguales de Colombia. Mientras no se corrija ese problema de la desigualdad en el Valle del Cauca, el Valle no podrá tener un liderazgo nacional. De manera que esa es una ruta que tenemos que caminar. Y la segunda tiene que ver con lo que decía antes, es la desprivatización del Estado. El Estado nacional y el Estado del Valle del Cauca se privatizó, está en manos de intereses privados. Si queremos que el Valle vuelva a tener una figuración nacional, hay que desprivatizar el Estado, hay que hacer que por supuesto, gobernación, alcaldía, la justicia, todos los instrumentos del Estado dejen de responder a intereses privados y le sirvan al interés público. Solamente en la medida en que el Valle rescate el interés público podrá volver a tener una figuración nacional y se podrá decir entonces que ahora le toca al Valle. Muchas gracias.